Bien, ahora les doy la explicación. En un lugar de la República estaba un señor con dos hijos. Uno de ellos era el buen hijo, y el otro era el malo. ¿Qué le dijo el hijo menor? Dame, papá, mis intereses, dame lo que a mí me corresponde, que yo ya me voy a ir de acá, yo ya quiero mi parte. Le dio su papá, se fue. Después se fue, malgastó el dinero con mujeres de mala vida, con vicios, con todo lo que quiera. Después, en un ratito, él ya estaba sin ni un guaraní. Se acordó de su casa, quiso volver. ¿Por qué? Porque sabía que en la casa había de todo. Se arrepintió y dijo, estoy errado. Afallañan de yarandi hashetubandide. Pero ya y fue así, vino a su casa, le recibió el papá con los brazos abiertos, con mucha alegría. Enseguida ordenó el papá, bueno, denle anillo, denle ropa linda, zapatos, y vamos a faenar una vaquillona para dar una gran fiesta por la venida de mi hijo. Se puso muy contento el papá. Bueno, en fin, comenzó la fiesta, la farra, la comilona. Después vino llegando el hijo mayor que estaba trabajando en el campo. ¿Qué pasa aquí?, dijo. ¿Y qué le contestaron los peones? ¿Sabes qué? Vino tu hermano, tu papá se alegró tanto que mandó matar una vaquillona para hacer la gran fiesta. Y le reclamó al papá este hijo mayor. Vos nunca me diste ni una vaquillona para irme a comer con mis amigos, y a tu hijo que se fue a perder todo su dinero, a este sí le está haciendo fiesta. ¿Qué le contestó el papá? Maeshera, de Coribo y Yendive, vos estás luego conmigo. Todo lo que yo tengo es tuyo. Y este hijo mío que ya se fue, ya se fundió, yo creí que ya no volvía más, y ahora volvió sano y salvo. Y en fin, todo papá recibe bien a sus hijos. No hace diferencia el hijo el hijo bueno, el hijo malo. Para ellos, para los padres, todos los hijos, todos nuestros hijos son igual. Y esa es la historia.